con el tema. Vamos a ver entonces qué vimos, qué concluimos del video. Empezamos. En estadística tenemos dos grandes ramas, si se puede decir. La estadística descriptiva que esta es la que se encarga de como de organizar los datos, organizar, resumir la información. Por eso es que en ese caso sacamos la media, hablamos de la mediana, hablamos de la moda, hablamos de las desviaciones, ¿sí? Las desviaciones. Bien, como decía el video, la estadística descriptiva se pueden sacar conclusiones, pero sobre la muestra. La estadística inferencial se utiliza para sacar conclusiones. Conclusiones de una muestra se saca conclusiones de una muestra para una población. Para una población. Entonces, en estadística inferencial hay que hacer una diferencia entre qué es un censo de población, y una muestra. El censo de población es el estudio de todos los elementos que están incluidos dentro de la población. Obviamente, como es un estudio de todos los elementos, realmente se hacen muy pocos censos de población. Nosotros realmente debemos hacer censo de población cada 10 años. Y todavía nos falta mucho perfeccionar esa herramienta en Colombia. Es tanto que hace 2 años, hace poco hicimos un censo de población y los datos los tuvieron que corregir, adecuar, y empezó esa discusión de que somos 50 millones de colombianos. No somos 50 millones de colombianos y todavía seguimos peleando con esa discusión de 50 millones de colombianos. Y así. Entonces, también, ¿qué tiene el censo de población? Obviamente requiere más recursos, mayor tiempo, y por eso es que realmente se hacen pocos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de censos de poblaciones grandes, uno de pronto si uno tiene una población pequeña, ejemplo, un municipio pequeño, digamos Anzá, es un municipio pequeño en Antioquia. Es tan pequeño que el alcalde se puede decir, le voy a hacer un estudio a toda la población de Anzá sobre qué piensa sobre esto o aquello, ¿sí? Algo que, listo, generalmente los alcaldes son matados arreglando las plazas, la plaza principal, ¿sí? Usted va y la obra del gobierno de un alcalde, arreglar la plaza principal. Y la arregla este alcalde y llega el otro alcalde. ¿Y qué va a hacer? Arreglar la plaza principal. Hombre, pero es que hace 2 años la arregló. No, pero yo lo voy a arreglar.
Y esa es como la obra de gobierno de muchos alcaldes. A mí me ha tocado llegar a municipios que llega uno, ve que están arreglando ejemplo, en Bello, estaban arreglando la plaza principal de Bello, para no alargar mucho el asunto. Y resulta que la están arreglando este año, ¿sí? Y llega el próximo alcalde. Yo voy a arreglar la plaza principal. No me gustó cómo quedó. ¿Cuánta plata se ha ido en este país en arreglos de plazas principales? Horrible. Vuelvo y repito. Ese es el censo de población. Realmente unos en las empresas hacen muy poco. Un censo de población en una empresa es el inventario general, para que sepa. Esto en la práctica sería el inventario total. O sea, que ustedes dicen, ¿en las empresas se hacen censos de población? Sí. Cuando se hace el inventario general, ese es un censo de población. Bien, la muestra simplemente es el estudio de pocos elementos con el fin de sacar conclusiones sobre la población. Sobre la población. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, nosotros vamos a trabajar más el concepto de muestra que el concepto de censo de población. ¿Sí? Entonces, obviamente, nosotros vamos a trabajar más el concepto de muestra. ¿Por qué? Porque la muestra tiene una ventaja. Tiene menos recursos, se hace en menos tiempo Eso sí, va a ser muy importante un concepto que se habla mucho en muestreo, que la muestra sea representativa. La muestra es clave que sea representativa. ¿Sí? Si tenemos una muestra representativa, bien seleccionada, las conclusiones que sacamos de la muestra acerca de la población van a estar muy certeras. Si la muestra no es representativa, las conclusiones que vamos a sacar acerca de la población pueden estar equivocadas. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de muestras. Simplemente los exámenes de sangre. Ese es un ejemplo de una muestra representativa. Este es el ejemplo más, se puede decir, más visual de una muestra representativa. Este es un ejemplo de una muestra representativa. Afortunadamente, nosotros no nos tienen que quitarnos toda la sangre para hacernos el examen que nos van a hacer con la sangre. Ejemplo, si nos van a medir los triglicéridos, el colesterol, en el caso mío, el antígeno de próstata. ¿Sí? Simplemente con una pequeña muestra de sangre pueden determinar el estado que yo estoy a nivel de triglicéridos, a nivel del colesterol y a nivel de antígeno de próstata y las otras exámenes más pruebas que se hacen con un examen de sangre. Ese es el ejemplo más representativo, más visual que se puede decir. Es una muestra representativa, como también obviamente estamos hablando del examen de orina. También es un muestreo bien representativo, ¿sí? Pero ¿por qué son representativos?
una cosa muy importante. Son representativos porque la población es muy homogénea. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que para qué calculábamos nosotros la desviación estándar y el coeficiente de variación? Para saber si la población era homogénea o heterogénea. Entonces es muy sencillo. A mayor homogeneidad, se requiere menor tamaño de muestra. Entonces esto es muy importante. A mayor homogeneidad se requiere menor tamaño de muestra. Y por el contrario, a menor homogeneidad, eso lo vamos a ver más adelante, se requiere mayor tamaño de muestra. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen hasta acá, ¿qué hemos visto? La estadística inferencial, ¿sí? Su papel fundamental es sacar conclusiones de una muestra acerca de una población. Ese es el papel de la estadística inferencial, es tratar de sacar conclusiones partiendo de una muestra sobre una población. Los estudios de la población se pueden hacer de dos maneras, o haciendo el censo de la población, que es recoger la información de todos los elementos. ¿Qué desventaja tiene? Obviamente que requiere mayores recursos, mayores tiempos. Eso sí, la conclusión que uno alcanza es la que es. Porque si usted hizo todo el estudio de la población, si yo hago el estudio de todos los habitantes de Ansá y llego a la conclusión de que el 65% de los habitantes dijeron que están de acuerdo con la plaza principal, yo puedo decir, listo, acá la mayoría ganó, el 65% está de acuerdo, se hace la obra, ¿sí? La muestra obviamente no va a coger todos los habitantes de Ansá, va a recoger unos pocos, se saca el estimador y yo puedo decir, hombre, yo hice un tamaño de muestra bien presentativa con esta muestra pequeña que tiene la ventaja de que menos tiempo, menos recursos. Llegué a la conclusión de que la mayoría de la gente está de acuerdo con hacerle la reforma de la plaza. Listo. Bien. Entonces es muy importante eso. La diferencia entre un censo de población, que es el estudio de todos los elementos, y la muestra, que es simplemente una partecita de la población. Pero ¿qué es muy importante en la muestra? Que la muestra sea representativa. O sea, que sea bien tomada, bien extraída, que todos tengan la posibilidad de participar, como vamos a ver más adelante. Ejemplos de muestras representativas. Vuelvo, repito, los exámenes de sangre y examen de orina, gracias a Dios, son ejemplos de muestras representativas. Son representativas, ¿por qué? Porque la población es muy homogénea. O sea, la ventaja es que la sangre es igual, ¿sí? Entonces, por eso es que no se requiere, pues, que nos desangren para un examen. Muy bien. Y la conclusión que sacamos es que a mayor homogeneidad se requiere menor tamaño de muestra y a menor homogeneidad se requiere mayor tamaño de muestra. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los principales parámetros a estimar. Los parámetros a estimar. De una muestra
hacia la población, los más utilizados son los siguientes. Entonces veamos los parámetros a estimar de una muestra hacia la población. El primer parámetro muy utilizado es la proporción o porcentaje. ¿Sí? Yo quiero saber qué porcentaje de personas, ¿sí?, están de acuerdo con que traigan los médicos cubanos. O al revés, qué porcentaje de población no están de acuerdo en traer los médicos cubanos. Ojo, ahí estoy hablando de porcentaje. Vamos a ver que esa estimación se define, es muy sencillo, sobre el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Muy bien, entonces, por decir algo, se hace un estudio donde se le pregunta a 2.500 habitantes de Medellín. Ese es el tamaño de la muestra. Mire que no cogí todos los habitantes de Medellín, porque cuánto nos gastamos para preguntarle a cada habitante de Medellín si está de acuerdo o no está de acuerdo con los médicos cubanos. Entonces mire que un censo para una decisión de esas, pues costaría más el censo que traer los médicos. Entonces obviamente no justifica hacer un censo para hacer eso. Se hace un muestreo. Y por decir algo nos dice que trabajamos una muestra de 2.500. Y de esos 2.500, digamos que 700 están de acuerdo con traer los médicos. Este sería el número de éxitos. O sea que aquí en este caso, esa proporción nos estaría diciendo que son el número de éxitos, que son los 700, sobre los 2.500, nos daría 700 sobre 2.500. Eso nos da 0.28 en decimal, un 28%. Este estimador lo vamos a llamar estimador puntual. Después, más adelante, vamos a encontrar el intervalo de confianza, que nos daría entre dos valores. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Parámetros a estimar de una muestra hacia la población. Vamos a ver los dos que más se utilizan. Uno, la proporción. Cuando lo que queremos averiguar es un porcentaje. Ese estimador puntual lo definimos como el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Entonces veamos el ejemplo, volvamos a compartir el ejemplo. Se hizo un estudio sobre 2.500 habitantes de la ciudad de Medellín. Ojo, aquí no se les va a preguntar a los habitantes de Bello, porque es que lo que se está mirando es la aceptación o no de lo que propuso el alcalde de Medellín. Ni se les va a preguntar a los de Itagüí ni a los de Envigado. Mire que la población acá sería Medellín. Entonces es muy importante uno tener claro cuál es la población. Aquí corresponde la población a la ciudad de Medellín. O sea que aquí sería votar escape, votar recursos, y me voy a preguntar a Bello ¿qué piensan sobre la traída de médicos cubanos? Es que el pago lo va a hacer el municipio de Medellín, no Bello. ¿Sí? Muy bien.
Entonces dijimos que de esos 2.500 habitantes, bien tomados, bien seleccionados, bien 700 están de acuerdo con traerlo. Entonces ya sabemos que el 28% estarían de acuerdo con traer los médicos cubanos. Si este dato lo tiene el alcalde, sabe, uy, es más la gente que está en desacuerdo que en acuerdo. Entonces, tomaría la decisión. Listo. Muy bien. El segundo estimador que vamos a trabajar en este capítulo es uno muy conocido de nosotros. El segundo estimador es la media de la población. Media, promedio de la población. ¿Sí? Entonces, acá lo que uno quiere calcular, vamos a dar un ejemplo, es en este tiempo, ¿cuánto tiempo en promedio? Entonces, el ejemplo es ¿cuántas horas en promedio diario se está viendo televisión? Bien, obviamente yo les puedo decir en mi caso particular, yo no estaba viendo mucha televisión en esta época. ¿Por qué? Porque lo que más me gusta son los deportes. Y los deportes estaban, digamos, hasta hace un mes estaban prácticamente paralizados. Ya se ha de pronto abierto algunos deportes, el fútbol en Europa, dentro de poquito empieza el ciclismo. Inclusive esta semana creo que hay una carrera, creo que es la Vuelta a Burgos. Y entonces de pronto, en mi gusto personal, me gustan los deportes. Entonces, de pronto yo empiezo a crecer un poco más las horas que yo veo televisión, ¿sí? No veo noticieros, no me gustan los noticieros en esta época. Entonces, obviamente la idea es, no solamente a mí me tienen que preguntar, le tienen que preguntar a muchas personas. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer un estudio sobre esto, puedo decir que obtengo una muestra de 200 personas. ¿Por qué tan poco? Porque realmente los datos son muy homogéneos. Obviamente le pregunto a muchas personas, a 200 personas, cuántas horas gastan en televisión diario. Obviamente recojo los 200 datos. Supongan que acá hay 200 datos. Y obviamente saco el promedio. Y yo digo, hombre, en promedio calculo la media de la muestra y me da 2.5 horas diarias. Entonces esta media de la muestra yo la puedo asumir que es el estimador puntual de la media poblacional. Entonces, hemos visto los dos principales parámetros que se estiman en el muestreo. Uno es la proporción o porcentaje. La segunda es la media de la población. ¿Sí? Pero mire que la pregunta clave es ¿cuántas horas en promedio? Cuando nos hablan ya la palabra promedio, estamos hablando de la ¿qué? De la media. Entonces va a ser muy importante ubicar la palabra. Si nos hablan promedio, ya sabemos que queremos calcular en la media. Si nos hablan qué porcentaje se quiere saber
de las personas que están de acuerdo con la disminución de las multas de tránsito. Mire que hay, la palabra clave es porcentaje. Entonces, estamos hablando de proporciones. Entonces, es muy importante eso, en el enunciado, rescatar esas palabras claves. Las palabras clave va a ser o promedio o porcentaje. Es fácil. Son dos términos no más. No tenemos que trabajarle más. O vamos a estimar una proporción o vamos a estimar un promedio. Muy bien. Ahora sí, vamos directamente a un ejercicio. Porque la pregunta es, que vamos a responder hoy es, ¿qué tamaño de muestra se requiere para un estudio? Hoy vamos a ver el tamaño de muestra para una proporción. Entonces, hoy vamos a ver el tamaño de muestra para estimar una proporción de la población. Muy bien. Listo. Bien. Un momentico que por aquí está sonando un citófono. Un momentico. Muy buena. Gloria, citófono. Entonces, ahí está la plata. Listo, muchachos. Qué pena, pues, pero estas son las cosas de dar la clase en la casa de uno. Muy bien. Chicos, pregunta. Vamos a mirar el ejercicio, pues. Bienvenidos, Neider, no te había saludado. Y Paula, saludos. Muy bien. Preguntas e inquietudes hasta el momento, muchachos. Vamos a mirar entonces el ejercicio que vamos a responder. Está acá. Veamos pues el 57 del taller que les mandé. De este taller van a salir los puntos para el primer entrega. Yo a cada uno les entrego, les voy a enviar en el correo qué ejercicios van a hacer. Entonces veamos este 57. Dice así. La facultad desea saber el porcentaje de estudiantes que le gusta recibir sus clases de manera no presencial. Entonces miren que aquí ya aparece la primera clave. Quiere saber el porcentaje. Entonces ya sabemos que vamos a determinar la proporción. La pregunta A es, encuentra el tamaño de la muestra si la facultad no ha realizado ninguna prueba piloto y desea trabajar con una confiabilidad del 96% y un error permitido de más o menos 2%. Voy a copiar esto y nos vamos a concentrar primero en esa pregunta, en la A. Muy bien. Entonces, chicos, la clave está acá. Mire pues que la clave está acá. La facultad desea estimar el porcentaje de estudiantes que le gusta recibir
sus clases de manera no presencial. Entonces, obviamente la facultad quiere saber qué porcentaje de estudiantes les gusta este mecanismo, ¿sí? Hay gente que le gusta, hay gente que no les gusta, hay materias que de aquí en adelante creo que la universidad va a tomar la decisión de que van a ser virtuales todas. Obviamente hay materias muy complicadas, los laboratorios. Yo que ahora estoy con mis compañeros del área de física, los del área de física están muy complicados porque esos son los que lo más seguro en algún momento esos alumnos van a tener que ir a las instalaciones de la universidad. O sea, los primeros candidatos a tener clases alternativas en este semestre van a ser las personas que participan de los laboratorios. Muy bien, nosotros afortunadamente no tenemos laboratorios, inclusive tenemos más herramientas trabajando cada uno en el computador. Veamos entonces que la idea es el porcentaje de estudiantes. Entonces veamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del tamaño de muestra y la vamos a desbaratar, a explicar cada una? El tamaño de la muestra para una proporción. Bien, este tamaño de muestra es para cuando la población es infinita. Se habla de población infinita cuando la población o no se conoce o es grande. Ejemplo, los habitantes de Medellín es una población infinita. Se pueden conocer, pero el tamaño es tan grande que se considera infinita. ¿Sí? Vamos a ver la fórmula. La fórmula nos dice que el tamaño de la muestra va a ser igual a un valor que lo vamos a utilizar o que la vamos a sacar de la tabla de la normal. Ese valor de la normal hay que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Este valor tendrá relación con la confiabilidad. O sea que, primera palabra clave que nos tienen que mencionar, confiabilidad. Y esa confiabilidad va a servir para calcular el z de 1 menos alfa medios por P. P es el valor que queremos estimar. P sería el porcentaje a estimar. Cuando no se tiene muestra piloto, como acá, que nos dicen que no hicieron muestra piloto, ese P se asume en un 50%. Esto es cuando no tenemos muestra piloto. Bien, ese P del 50%, ¿qué efecto hace? Hace que el tamaño de muestra sea lo más grande que se puede encontrar. O sea, asumir un 50% hace que el tamaño de muestra sea lo más grande. Por 1 menos P. Y dividido sobre el error permitido. O sea que hay un tercer término que es el error permitido. El error permitido. Después le explico ese error permitido. En este caso, siempre, cuando estamos trabajando el tamaño de la muestra para una proporción, ese error permitido siempre va en porcentaje. Entonces, veamos nuevamente el enunciado
que ahí están los 3 elementos que necesitamos para el tamaño de la muestra. Entonces, esa es la fórmula del tamaño de muestra para una proporción asumiendo población infinita. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos otra vez el enunciado bien grandecito para que deduzcamos de qué nos están hablando. Entonces dice así: la facultad desea saber el porcentaje de estudiantes que le gustaría recibir o que le gusta recibir sus clases de manera no presencial. Encuentra el tamaño de la muestra. Si la facultad no ha realizado ninguna prueba piloto y desea trabajar con una confiabilidad del 96% y un error permitido de más o menos del 2%. Entonces veamos los insumos que nos da el problema para hacerlo. Entonces vuelvo, repito. Primero, nos dicen que no hay muestra piloto. Entonces, como lo dije, si no hay muestra piloto y no tenemos ni idea de cuánto es el valor de P, se toma el valor del 50%. O sea que P, el número decimal es 0.5. Entonces, vuelvo y repito, esto es importante. Si no hay muestra piloto y no tenemos idea del porcentaje, se asume el 50%. Recuerde que el efecto del 50% es que esto maximiza el tamaño de muestra. Con esto maximizamos el tamaño de muestra. Muy bien. El segundo elemento es el error permitido. Nos dicen que más o menos 2%. ¿Qué va a ser ese error permitido? Ya les voy a decir. Cuando nosotros terminemos el estudio y nos da que, por decir algo, el valor de P es del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% de los estudiantes de la facultad están de acuerdo con las clases no presenciales. De pronto algunos se aclaran, me gustan las clases no presenciales de estos temas o de estas horas. Ejemplo, uno de los grandes cambios que puede tener la universidad son las clases de por la noche. La mayoría de pronto prefiere las clases no presenciales en las casas. ¿Qué más como llegar a su casita, poder comer y que no se tenga que gastar tiempo en desplazamiento por la noche de la universidad hasta la casa? Entonces, muy factiblemente, las personas de por la noche levantan la mano y dicen, yo quiero seguir con unas clases no presenciales. De pronto algunas, obviamente, condicionales a que los exámenes, los talleres, los ejercicios para hacer en clase, pues sean presenciales, sí. Pero si vamos a dar una clase normal, pues obviamente se puede escoger la no presencialidad. Entonces vuelvo, repito, esta situación va a cambiar mucho la forma de hacer muchas cosas después de. Muy bien, ese error permitido del más o menos nos dice que podemos, este es el estimador puntual. A ese valor que nos da le podemos sumar un 2%, o sea que estaríamos hablando de un 42%, y también le podemos restar ese 2%. Entonces el valor nos queda en un 38%. Entonces, en vez de decir
que el 40% de los alumnos están de acuerdo en las clases no presenciales, podemos decir que con una confiabilidad del 96%, el porcentaje de alumnos estaría entre un 38% y un 42%. Ese error permitido es el que nos va a servir mucho para construir los intervalos de confianza. Entonces aquí estamos hablando de que en vez de un valor puntual del 40%, estaríamos diciendo que entre un 38 y un 42% de los estudiantes están de acuerdo con las clases no presenciales. Bien, esto pues el ejemplo es un supuesto. Y tercero, lo más importante acá es la confiabilidad. La confiabilidad nos hablan de que es 96%. Ahorita vamos a mirar qué pasa si aumento la confiabilidad. No, confiabilidad 96%. Muy bien, es importante entonces que tengamos una cosa, que la confiabilidad de fórmula se define como 1 menos alfa. O sea, conociendo la confiabilidad, yo voy a poder determinar el alfa. Entonces, sigamos con el ejercicio. Si estoy diciendo que la confiabilidad es de 96% en este ejercicio, 96%, o sea que estamos hablando de 0.96. Muy importante, traen siempre con decimales, no con porcentajes. Este es igual a 1 menos alfa. Yo necesito de acá sacar cuánto vale alfa. Entonces, alfa, simplemente despejando, es 1 menos 0.96 y alfa me queda que es 0.04. Pero en la fórmula no nos hablan, en la fórmula no nos hablan de z, sino z de 1 alfa medios. Entonces, recuerde, llevamos que el alfa es del 0.04. Luego, alfa medios sería la mitad de 0.04. Nos da 0.02. Y 1 menos alfa medios sería 1 menos 0.02. Ahorita en el segundo ejercicio practicamos esto. Entonces esto es fácil, esto nos da 0.98. Entonces, el valor que tenemos que buscar, ojo, este es el valor de z de 1 menos alfa medios. Es el valor de z de 0.98. Esto lo buscamos en una tabla de la que normal. ¿Qué es el valor que tenemos que buscar? Si se acuerdan un poquitico de la normal, de la tabla de la normal, acá están las probabilidades. Vamos a tener que buscar cuál es el valor más cercano a 0.98. Y el valor que nos da acá en una tabla física sería el valor de z. Bien, nosotros en esta virtualidad no vamos a trabajar la tabla física. Vamos a trabajar, ¿qué? La tabla en Excel. Por eso les mandé el archivo. Entonces les voy a compartir el archivo que les mandé
Este archivo yo se los mandé ya para que lo busquen dentro del correo. Este archivo tiene las distintas distribuciones que vamos a manejar en este semestre. En este semestre vamos a manejar especialmente las continuas. Vamos a manejar la normal, obviamente, vamos a manejar la T-Student, vamos a manejar la chi cuadrado y vamos a manejar la F. Y acá, en este archivo, tenemos la T-Student, la normal. En la otra página está la chi cuadrado y está la F. O sea, aquí en este archivo vamos a tener todas las tablas que necesitamos. Entonces vamos a manejarlo con base al computador. Bien. En esta página, donde está la distribución normal, existen dos valores. Cuando vamos a encontrar el valor de Z, nos tenemos que ubicar en esta columna. Y de la siguiente manera. La media, porque obviamente ustedes tienen un valor diferente, la media la van a colocar en 0 y la desviación estándar en 1. La tabla que nosotros normalmente manejamos físicamente es la tabla de la normal 0,1. Y esa es la tabla que necesitamos. Entonces vuelvo, repito, esto es fundamental. La media la colocan 0. Acá 1. Y en este caso, si hay un valor que no tenemos, simplemente lo cambiamos. Acá necesitamos la confiabilidad del 96% y el valor que tenemos que buscar es de 0.98. El valor de 0.98 que tenemos acá es este valor. Este es el valor de la tabla para el 98%, 2.054. Bien, entendido esta parte, es muy importante pues que este manejo de la tabla que va a ser por medio de este archivo Excel que ustedes lo tienen en sus correos, ¿sí? Muy bien, 2.054. Tranquilos que esto con más ejercicio es que uno va manipulando esto. Listo. Entonces el valor de Z que estamos buscando, el valor de Z de 0.98, ya lo tenemos y es 2.054. Ya tenemos todos los elementos para calcular el tamaño de la muestra. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra. Bien, recuerden que la fórmula del tamaño de la muestra nos dice Z de 1 menos alfa medios, esto al cuadrado, por P por 1 menos P sobre el error al cuadrado. ¿Cuánto nos vale N? Veamos. El valor de Z de 1 alfa medios es el valor de Z de 0.98 al cuadrado por P, dimos que P es 0.5 por 1 menos P, 1 menos 0.5 sobre el error, dijimos que el error es el 2% al cuadrado. Simplemente acá voy a repasar, voy a cambiar el valor de Z. El valor de Z que encontramos es 2.054. Saquen esa calculadora, por favor. A 2.054 lo van a elevar al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por 0.5. Y este valor, obviamente, también nos da 0.5. O sea, por 0.5. Y acá 0.02 al cuadrado.
Listo, chicos, hagan pues operaciones. A ver, nos vamos. ¿Cuánto les dan? ¿Cuánto les dio valor de n? Bien, a mí me dio 2636.8 y como estos son estudiantes, entonces yo lo aproximo a 2637 estudiantes. Muy bien. Esto es importante saber a quién vamos a investigar. Por esto va a ser muy importante que ustedes en los trabajos me digan qué es N. Va a ser muy importante. Ya tenemos la primera respuesta A, que es la correcta. Hasta el momento sí, pero veamos que esto va a cambiar porque ya les voy a decir, vamos a mirar en el problema que esto tiene que cambiar. Bien, vamos a mirar la segunda pregunta. Dice así, B, ¿qué tamaño se recomendaría conociendo que el tamaño de la población de los estudiantes de la facultad en este semestre es de 650 estudiantes? Bien, veamos qué pasa con esa pregunta. Esa pregunta nos está señalando que serían 2.637 estudiantes si la población fuera, ¿qué? Infinita. Pero resulta que yo no le puedo hacer el estudio a 2.637 estudiantes de la facultad porque tenemos un dato adicional que es importante. Conocemos N mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces, yo no puedo hacerle el estudio a 2.637 estudiantes porque resulta que el tamaño de la población son 650 estudiantes. Entonces, eso sería una contradicción. Yo, ¿cómo le voy a hacer el estudio a 2.637 estudiantes si el tamaño total de la población, que en este caso son los estudiantes de la facultad, me interesa en la facultad, son 650 estudiantes? Entonces, tenemos otra segunda fórmula y es tamaño de la muestra para población finita. Muy bien. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando conocemos el tamaño de la población. Muy bien. Esa fórmula parte de el tamaño de fórmula que encontramos. Entonces, simplemente a n, que es el tamaño de la población, lo multiplicamos por n. Y abajo, n más n menos 1. O con los paréntesis. Esa sería la fórmula que utilizamos
Cuando la población es ¿qué? Finita. En este caso, n sub 0 lo vamos a calcular de la siguiente manera. N es el tamaño de la población. Recuerde que son 650 estudiantes. Que multiplica al tamaño de la muestra que encontramos de población infinita. 2637. Sobre n minúscula, que es 2637, más n mayúscula, que son 650 estudiantes que tiene la facultad, menos 1, y cierro paréntesis. Vamos a calcular cuál sería n sub 0. Eso nos da 521.6. Siempre aproximen hacia arriba. 522 estudiantes. Bien, entonces ya no son los 2.637 estudiantes que nos decía el tamaño de la muestra, ya son 522 estudiantes de 650, o sea que quiere decir que hay que preguntarle a muchos estudiantes. Vamos a mirar las siguientes preguntas. ¿Qué efecto va a tener en el tamaño de la muestra? Veamos a continuación las preguntas. La pregunta C del ejercicio. La pregunta C nos dice: encuentra el tamaño de la muestra si la facultad no ha realizado ninguna prueba piloto. Desea trabajar con una confiabilidad del 96%. Pero ojo, el error permitido es de más o menos el 5%. Vamos a ver entonces ese ejercicio. Acá nos están diciendo, en la pregunta C, la confiabilidad sigue siendo la misma, 96%. Ya sabemos que el Z en este caso, de 0.98, que encontramos en la tabla de la normal, es 2.54. P, como seguimos sin muestra piloto, es del 50%, o sea, 0.5. Lo nuevo de este ejercicio es que ya no vamos a trabajar un error del 2%, sino más o menos del 5%. O sea que estamos hablando de 0.05. Entonces, vamos a calcular n. Primero que todo, n, como si fuera muestra, como si fuera población infinita. Acuérdense que el valor de z no cambia, o sea que es 2.054. Recuerden que ese valor lo tenemos que elevar al cuadrado. El valor de P es 0.5. Y el de 1 menos P también sigue siendo 0.5. Lo que cambia acá es que acá abajo ya es 0.05, es 5%, o sea, 0.05 al cuadrado.
¿Qué efecto tiene eso? Que este ya nos da 421.89. O sea que estamos hablando de 422 ¿qué? Estudiantes. Pero recuerden, si conocemos la población, tenemos que calcular el tamaño para la población finita. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dijimos que la fórmula es N 422, que es lo que acabamos de obtener, por el tamaño de la población sobre N 422 más el tamaño de la población menos 1. Aquí falta otro paréntesis. Entonces miren que vamos a mirar en cuanto rebaja esto. Y estamos hablando de 256.11, entonces siempre vamos a redondear hacia arriba. 250 estudiantes. Entonces, lo importante es la conclusión. Mire que con un 2%, la conclusión que llegamos es a menor error permitido, mayor tamaño de muestra. Entonces, lo importante de la conclusión de este ejercicio. Mire que cambiamos simplemente el error. Pasamos de un 2% a un 5%. Acá eran como 500 y pico estudiantes que había que investigar, 500 y pico. No me acuerdo pues el pico. Con un 2% eran más de 500 estudiantes. Con un 5%, los estudiantes que hay que preguntarles serían 257 estudiantes. Entonces la conclusión es, a menor error, mayor tamaño de muestra. Alguien también puede decir, entonces, profe, a mayor error, menor tamaño de muestra. También es la misma conclusión. Esto es lo importante de este ejemplo, de esta pregunta. Encontrar que si aumentamos el error, disminuye el tamaño de la muestra. Veamos la pregunta que sigue. Vamos a mirar el efecto de lo que hace una muestra piloto. Dice así, la pregunta de si la facultad realiza una muestra piloto con 50 estudiantes y encontró que 35 de ellos les gusta recibir sus clases de manera no presencial, encuentra el tamaño de la muestra si desea trabajar con una confiabilidad del 96% y un error permitido de más o menos del 5%. Recuerde que el tamaño de la población de estudiantes de la facultad es de 650 alumnos. O sea que vamos a responder esta pregunta. Vamos a copiarla. Entonces, ¿cuál es lo nuevo de este ejercicio? En el D,
tenemos muestra piloto. Bien. Consulta. Para la próxima clase, consulten qué es la muestra piloto, qué beneficios trae la muestra piloto, fuera de lo que vamos a hacer, tiene otros beneficios. Y vamos a compartir esa investigación, vamos a socializarla en clase. Entonces, ¿qué es la muestra piloto y qué ventajas tiene la muestra piloto? Muy bien, nos dice que se tomó una muestra piloto de 50 estudiantes, o sea que ese sería el tamaño de la muestra piloto. El tamaño serían 50. Y nos dicen que 35 de ellos están de acuerdo con las clases no presenciales. Entonces, primero que todo, la muestra piloto nos sirve para estimar el valor de P. En este caso, el valor de P dijimos que es el número de éxitos sobre el tamaño. Aquí nos dicen que 35 de los estudiantes están de acuerdo con las clases no presenciales sobre un 50. Entonces miren que acá nos daría que es 0.7. O sea, un 70%. Según el estudio, están de acuerdo con las clases no presenciales. En este momento, muchachos, porque también hay que mirar. De pronto la gente dice, no, yo sí prefiero mi clase no presencial, no correr riesgo, no tomar el metro, no utilizar transportes masivos. ¿Sí? Bien. Aislamiento, ¿qué más aislado que estar en la casa? Entonces, se tiene pues esa seguridad. Muy bien, vamos a ver el efecto. Ojo, recuerden que la confiabilidad sigue siendo la misma. La confiabilidad es 1 menos alfa, es de 0.96. O sea que z de 1 menos alfa medios. Ya sabemos que es z de 0.98. 2.054. Y que el error es más o menos el 5%. Vamos a mirar entonces qué efecto tiene esto en la fórmula. Entonces recuerden, la fórmula dijimos que n es igual a 2.054 elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a utilizar el valor de P. 0.7. 1 menos ese 0.7 sobre el error de el 5% al cuadrado. Entonces vamos a hacer operaciones. Esto nos da 354.38. Lo vamos a aproximar a 355 estudiantes. estudiantes. Ojo, pero población infinita. Perdón, población finita. Vamos a calcular teniendo en cuenta la población finita. Entonces vamos a calcularlo teniendo en cuenta
que tenemos población finita. Entonces recuerde que cogemos 355, lo multiplicamos por el tamaño de la población, que son 650 estudiantes de la facultad, y es 355 más 650 menos 1. Y veamos. Entonces la respuesta es 230 estudiantes. Mire el efecto de lo que hace la muestra piloto. ¿Cuál es uno de los objetivos de la muestra piloto? Uno de los objetivos de la muestra piloto es que en vez de P del 50%, que recuerde que el 50% lo que hace es maximizar el tamaño de la muestra piloto, en este caso nos va a ayudar a bajar el tamaño de la muestra. Recuerde que el antes, habíamos quedado que el antes eran 257 estudiantes. Con la muestra piloto, el después, 230 estudiantes. Pero hay un dato muy importante, y es que ya no tenemos que consultar 230 estudiantes. Ya no tenemos que consultar 230 estudiantes, muchachos. ¿Por qué? Porque, entonces pongamos aquí la conclusión. Para realizar el estudio, solicitado, se necesita encuestar 230 estudiantes. En total. Pero, ojo, para completar el estudio, mira, una fallita y como siempre las que vamos a tener en el... Entonces, está bien. Para realizar... Bien, muchachos. Para realizar el estudio solicitado, se necesita encuestar 230 estudiantes en total. Pero para completar el estudio,
solo necesitamos encuestar, ojo, ténganle presente esto, 230 le restamos la muestra piloto. ¿Cuántos fueron los de la muestra piloto? 50, porque es que ya hicimos el trabajo previo de preguntarle a 50 estudiantes. Esa información no se descarta, esa información se incluye en el estudio. Entonces, a este resultado de 230 estudiantes le restamos la muestra piloto. Entonces, solo nos quedan faltando 180 estudiantes para consultar. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué nos hace la muestra piloto? La muestra piloto lo que hace es bajar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque dejamos de trabajar con ese 50%, que es el que maximiza el tamaño de la muestra. Cualquier valor diferente del 50%, ya el tamaño de la muestra es menor, muchachos. O sea, después del 50%, cualquier valor de muestra piloto que nos da ya es un tamaño de muestra menor. O sea, ya vamos ganando. Hacer la muestra piloto, ya hay una ganancia. Fuera de eso, cuando calculamos el N, eso es lo que nos dice que hay que encuestar 230 estudiantes. Pero para completar el estudio, solo necesitamos esa muestra que nos dio, le resta. Para terminar este estudio, solamente tenemos que consultar 180 estudiantes. Aclaro, el tamaño de muestra son 230. Tamaño de muestra son 230 estudiantes, pero como ya trabajamos 50, solo nos quedan faltando 180 estudiantes para consultar. Muy bien.